días, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Ahora con el gusto de ver a los añísimos a un viejo amigo, Ricardo Moro, un académico italiano, profesor de la Universidad de Milán, especialista en problemas de desarrollo, en los temas fundamentales de la economía, pero que ha venido trabajando con la sociedad civil en muchísimas campañas, ya en la campaña de Jubileo 2000 y ahora en la campaña de Jubileo 2025, inclusive trabajando muy estrechamente con Naciones Unidas para el encuentro de Sevilla que está programado justamente y que es de lo que vamos a conversar, entre otras cosas, en esta sesión. Así es que te agradezco mucho y con un gran abrazo, pues, Ricardo, de verte a los años. Igual de mi parte, Pedro, porque realmente es muchos años que no nos encontramos y hemos en pasado compartido cosas interesantes, sobre todo compromisos sociales que yo creo hayan ayudado a mejorar un poco unas situaciones. No todas, sobre todo si pensamos lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? Y con lo que pasa desde el norte de América, significa que lo que hemos sembrado no es suficiente todavía, entonces tenemos que seguir sembrando. Oye, Ricardo, el Papa Francisco, en medio de sus dolencias, ha tenido el coraje de lanzar la campaña Jubileo 2025, anular las deudas insostenibles, anular las deudas injustas, ¿no? Es decir, lo cual pone en otra perspectiva lo que vamos a conversar ahora de las deudas ilegítimas, las deudas odiosas y toda la literatura que había al respecto. Pero me da la impresión de que, al menos aquí en el Ecuador, no ha sido promovida la idea con suficiente fuerza, ni por la Iglesia Católica, ni por los intelectuales vinculados a la Iglesia Católica, ni por otras iglesias, ni por los economistas progresistas, no se diga por la derecha y por la gente del gobierno que obviamente está no solamente entrampada en la ideología neoliberal, sino muchas veces con compromisos directos con el negocio de la deuda y del chulco, de la usura. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el origen de esta iniciativa del Papa Francisco y en qué contexto se da? Entonces, yo creo que se da en el contexto de una conciencia del hecho que la deuda vuelve a ser un problema. Eh, mm, Después, 25 años, cuando en el pasaje de milenio entre el 1900 y el 2000, se lanzó una gran campaña, como tú decías, sobre el tema de la deuda en la ocasión del jubileo, del gran jubileo, como se decía, el gran jubileo del año 2000. Entonces, a esa época nos encontrábamos en una situación bien dura porque los países del sur del mundo, o sea, de Latinoamérica, de África, muchos países de Asia, y sea países de renta baja y países de renta media, o sea, con un PIB per cápita, ¿no? Medio o con un PIB menor de $1.000 por año, se encontraba con una deuda muy elevada y esto significaba que la deuda generaba un servicio de la deuda. Cuando decimos servicio de la deuda, queremos decir los montos que se pagan por intereses y sumado a los montos que se paga por el reembolso de la deuda. Entonces, cada año este servicio, estas sumas, eran superiores de varias veces a lo que estos gobiernos podían poner para financiar educación, salud y, y ni hablar de infraestructura. Entonces, si un país que tiene un nivel de pobreza interna elevado, un grado de vulnerabilidad muy elevado, quiere cambiar su condición, tiene que invertir antes que todo en la protección de las personas, o sea, en educación, educación y formación y capacitación, Por evidentemente. eso el lema era primero la vida, ¿no? Exactamente, exactamente. Y en salud. Y por esto yo participé también a escribir el documento que inspiró un poco todas las campañas y sobre todo en Latinoamérica porque el eslogan era la vida antes que la deuda.
O sea, necesita que los recursos públicos sean para la vida y para dar instrumentos a las personas, porque la salud es para la vida, ok, proteger la vida, pero después educación y capacitación, formación son para permitir de acceder a actividades laborales que te permiten un sueldo adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo, necesita también financiar infraestructuras, porque, por ejemplo, infraestructuras de comunicación, sea física, carreteras, ferrocarriles, lo que sea virtuales, como redes tecnológicas, de internet, etcétera. Y sin duda Por lo ejemplo, el elemental, pues es acceso. los hospitales, las escuelas, los colegios, que son las obras de alcantarillado y de salubridad pública, son cosas Exacto, elementales que se han ido descuidando, inclusive en los propios exacto. Estados Unidos, inclusive en Europa. Pero el tema es que si no se financia esto, se está prácticamente condenando el país, las comunidades del país, a una condición de pobreza. Entonces, había un llamado a liberarse de esta condenación a la pobreza, eh, como decir, haciendo una intervención sobre la deuda, porque si la deuda saca los recursos financieros disponibles en el país para pagar el servicio de la deuda y entonces impide que se hagan inversiones en salud, educación, etcétera, 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 eso significa condenarse a mantener esta condición de pobreza. Ahora, allá hay una referencia también bíblica. O sea, en el libro del Levítico, creo que se diga Antiguo Testamento Claro. en español, y se define la costumbre de celebrar un jubileo cada 50 años, ¿no? En el Antiguo Testamento hay Bueno, siempre eso. más precisamente era cada 7 veces 7, ¿no? Exactamente, hay esta referencia a numéricas, ¿no? Numeral. Entonces hay el 7, tanto es que se tiene que perdonar 7 o 7 es el día, el séptimo día, el día de descanso. Y entonces, 7 ciclos de 7 son un jubileo, porque esto sale de todo el tema del éxodo de la vuelta a la tierra prometida, se Sí, dice en así se español. dice. Y bueno, entonces la idea es que el Bueno, pero Señor, no solamente eso, déjame que te interrumpa, porque no solamente es en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento, la oración que enseña Jesús, el Padre Nuestro, originalmente decía, perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Es una reforma reciente que cambia eso. Y eso está presente en el arameo, y eso está presente en el griego antiguo, y eso está presente en varios idiomas y, indoeuropeos, como el alemán, y, en fin, en el que es la misma palabra además. y la pregunta que los apóstoles hacen, los discípulos hacen a Jesús es, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7 veces, y él contesta 70 veces 7. ¿Y por qué? O sea, de forma infinita, o sea, siempre, ¿no? Pero este recurrir del número 7 nos lleva a esta número de 50, que era un poco la indicación del Levítico que dice, es el Señor que habla, ¿no? Y dice, yo los he conducido a la tierra prometida y he dividido, he compartido la tierra prometida en el pueblo a las diferentes familias y de forma justa, obviamente, porque yo soy el Señor, entonces actúo de forma buena y de forma Aunque hay justa. otros episodios ¿Qué en el Antiguo significa? Testamento que no es tan obvio eso, ¿no? Son terribles. ¿Y qué significa justo? Significa que cada familia, cada uno en su tierra, si trabaja bien, puede sacar de la tierra los elementos para vivir bien. Alimentos, etcétera, etcétera, casa, como dice el Papa Francisco, techo, tierra
y Y trabajo. trabajo. Y bueno, ustedes pueden, acá hay una interesante reflexión sobre el tema del mercado, ¿no? Usted puede hacerse préstamos entre ustedes, pueden vender la tierra, pero se acuerden que cada 50 años necesita volver al equilibrio inicial, al equilibrio en el cual la tierra es compartida de forma adecuada, con Bueno, justicia y común. ahora hay una cantidad de estudios científicos, tal vez el más notorio, el de Michael Hudson en Estados Unidos, pero también David Graeber, que falleció recientemente, un antropólogo, pero también en el lado europeo, desde una posición teórica distinta, Michel Aglietta, por ejemplo, el francés, que han hecho una serie de investigaciones, de recopilación de investigaciones de terceros, para ubicar que esta era una práctica milenaria, ¿no? Desde la época de Hammurabi. Exactamente. Y obviamente hay dudas sobre el hecho que la práctica se ponía realmente en práctica o si era una regla, pero no siempre respetada, porque hay gente que dice que sí, la regla existía no solamente efectivamente en el pueblo judío, pero también en otros, como tú decías, la referencia a Hammurabi pero tal vez no todo lo respetaban. Esto no importa en este caso. La cosa que nos importa es el significado, el espíritu de la regla, porque la regla dice, ustedes pueden comprar y vender la tierra, pero si ustedes permiten, y ahora uso un lenguaje contemporáneo, si ustedes dejan hacer al mercado, el laissez-faire, ¿no? Si ustedes dejan que el mercado haga, lo que pasa, por cierto, es que en unos años contaremos con alguien que contan con un montón de tierra y otros que prácticamente se quedan sin tierra, ¿Qué es porque no lo saben. que se ha visto? A ver, y ese es un punto, este es un punto fundamental, porque mira, sí, alguien puede poner en duda de que en algún momento, de que no se cumplió en tal parte, que en fin, que era solamente algo que estaba escrito, pero nadie cumplía. Pero aquí hay este elemento que tú planteas, que está en el Antiguo Testamento, precisamente es lo que reivindica, por ejemplo, Michael Hudson, inclusive en los cálculos matemáticos de la antigua Babilonia, de la antigua Siria, porque Exactamente. ubicaba un problema que lo recupera el Papa Bergoglio en su propuesta del Jubileo 2025, que habla de la insostenibilidad. Simplemente la tasa de interés compuesto, si se lo deja sin freno, te lleva a la insostenibilidad. Entonces, puede ser que sea un monarca o un gobernante sensible con su pueblo, o simplemente puede ser un problema de conveniencia, porque si los campesinos, si la gente, la mayoría de la población de su reino, de su jurisdicción, digamos, se queda sin recursos, simplemente no va a haber quien defienda al reino el rato de Ex- apuros. Simplemente no va a exa- haber cómo pagar ni siquiera los tributos para las clases Exacto, dominantes, ¿no? exacto. Entonces es Y un más tema que allá, no es mera ideología, sino que no, está no, para nada. directamente ligado a la praxis concreta, a la economía concreta, a la sostenibilidad. Estoy totalmente de acuerdo. Y más allá, no había solo el tema de la propiedad de la tierra, había también el tema de las relaciones financieras. O sea, una persona podía endeudarse. Yo podía pedirte, Pedro, por favor, préstame algo, un monto, lo que sea. Tú me prestas y después yo no logro devolverte. Y si yo no lograba devolverte la deuda, lo que yo podía hacer era, antes que todo, cederte, darte mi tierra, pagarte con mi tierra. Y a veces Y con tus si hijos. y también si no bastaba la tierra, yo te podía pagarte con mis brazos o con los brazos de mis hijos. O sea, prácticamente era como hacerme tu esclavo, aunque en el Antiguo Testamento, en el Levítico, se dice que nadie puede ser esclavo siendo judío, pero era igual. O sea, el resultado de mi trabajo era destinado a ti, o sea, tú podías colectar el resultado de mi trabajo. O sea, en términos económicos, hablamos hoy de factores productivos, capital,
tierra y trabajo. Bueno, el factor productivo trabajo y el factor productivo tierra, el factor productivo capital a la época no existía, o el único capital era la tierra. Entonces, los dos factores productivos de los cuales yo podía disponer, bueno, pasaban de tu propiedad, en tu disponibilidad, ¿no? Ahora, Y pero el ¿te señor, parece? Déjame te interrumpo, porque me parece que es importante, ¿no es cierto?, el ubicar que esto no es una curiosidad histórica, es algo que está y no, pasando ahorita, porque es, el resto es que el Fondo Monetario Internacional, que la banca internacional, sobre todo aquella asentada en el eje angloamericano, te presta y te tiene con una deuda eterna, ¿no es cierto? Ya no es solamente el individuo, sino que los países enteros pasan a ser esclavos. Es la esclavitud por deuda, es la servidumbre por deuda. exacto, exacto, exacto. Ahora. ¿Cuál es la enseñanza del... bueno, es un poco de tiempo que no hablo español, entonces No hay te veces que preocupes, se no te me sé, entiende muy pero... bien, es que ni te preocupes. Y si te metes alguna palabra en italiano, son idiomas tan Y, cercanos que nadie se va a hacer problema. y no sé, Pedro, si se escucha, si se reconoce, pero puede ser que mi acento, si al comienzo era un poco más ecuatoriano, porque yo hablé más con ecuatorianos, ahora seguramente, por cierto, es bastante peruano porque he también trabajado y No, vivido en no se Perú. nota, no se nota, está muy bien, sigue nomás. Bueno, bueno, está bien. Y bueno, entonces estaba diciendo que interesante es que en esta enseñanza del Levítico, el Señor dice, no lo dice con estas palabras, pero el significado es, la persona es superior a los contratos del mercado. O sea, si tú has vendido tu tierra, si tú has debido ceder tus brazos porque no logras pagar la deuda, esta condición de esclavitud, esta condición de pérdida ¿cómo decir?, de soberanidad, o sea, de libertad, Sí. no puede ser permanente. Puede durar hasta un máximo de 49 años, porque el año 50 se tiene que devolver la tierra al propietario original y devolver la libertad, o sea, los brazos, a la persona anulando las deudas. Ahora, me parece que Entonces, esta referencia que haces del Antiguo Testamento es particularmente importante porque esto significa que las llamadas religiones del libro, es decir, el judaísmo, el islam y el cristianismo en sus diferentes denominaciones, deberían respetar pues esta tradición, deberían estar haciendo referencia a estos pasajes bíblicos que, insisto, no solamente se corresponden al Antiguo Testamento, sino que formaban parte de toda una tradición, al menos en el sudoeste de Asia, ¿no? Yo creo que es crucial ubicar esto porque buena parte de los banqueros o son judíos o son protestantes, algunos también son católicos, pero bien. buena parte de los fondos financieros, aunque en el Islam es prohibido el préstamo con interés, buena parte de los fondos financieros que circulan en el mundo detrás de los grandes bancos vienen del mundo árabe, sobre todo de las monarquías petroleras. Mira, mira, esto es verdad. Y si tú haces referencia al mundo del Islam, efectivamente, según el Islam, no se puede aplicar intereses en un préstamo. Y, y ¿Y por qué? Exactamente porque la idea del interés en esta interpretación es algo que al final afecta el deudor. O sea, el deudor ya puede estar en una condición de vulnerabilidad, de debilidad, y si lo afectamos también con interés, ¿cómo puede sobrevivir? Bueno, Em, había un libro anterior del propio Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, que es el Deuteronomio, el segundo libro después del Génesis, en el que ponen un tema de principio, ¿no? Porque dice, no se puede prestar a interés, porque a veces quieren dar una interpretación de que es solamente la usura cuando es más allá de cierto nivel, pero ahí decía de principio, no se puede prestar a interés porque estás vendiendo el tiempo y el tiempo es de Dios, por tanto es un sacrilegio. Exactamente, exactamente. Ahora, está claro que nosotros podemos también reelaborar todo esto, o sea, prestar a interés
puede también tener sentido en el sentido que el interés es una forma para pagar, retribuir el costo oportunidad. O sea, el hecho que yo tengo un capital, tengo 10, podría usarlo para ir de vacaciones, para tomar un buen vino italiano o de Latinoamérica, para empezar una actividad económica que puede darme un profito, se dice, una ganancia, Una ¿no? ganancia. Una ganancia mañana, no lo hago porque lo presto a ti. Y tú lo usas como quieres, pero yo estoy renunciando a los beneficios que esto Claro, ya, pero 10. esas son interpretaciones, digamos, posteriores, ¿no? Yo creo que es importante No, 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 ubicar no, 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 esta estoy visión. hablando, perfecto, estoy hablando de hoy. O sea, hoy decimos, yo renuncio a lo que puede salir de la utilización de estos 10, lo presto a ti, entonces tú me retribuyes, se dice así, o sea, Sí, sí. agradeces, me das una retribución y la medimos con un interés. Puede tener sentido, está bien. El punto es cuál es el nivel de este interés. Y en este sentido, la referencia al Antiguo Testamento, a los libros de las religiones de los libros, como tú decías antes, las religiones del libro, porque es uno, aunque plural, eh, nos ayuda a ver cuál es el sentido de la relación económica. O sea, yo creo que las relaciones económicas sean relaciones humanas. Y Exacto. entonces, Yo si creo en estas relaciones logramos eh, proteger, a enriquecer, a mejorar la dignidad del otro, o sea, si son relaciones humanizantes, entonces sí, está bien. Si las relaciones económicas van a quitar la dignidad, van a debilitar la otra persona, ya no son aceptables. y En este peor si es que sentido, debilitan a países enteros, ¿no? Y los condenan a bueno, claro, sufrir. claro, claro. Entonces, si la deuda llega a un montón con un interés compuesto, con todo esto que no es sostenible, ya no estamos hablando del hecho que yo te estoy pagando el costo oportunidad del no haber utilizado este monto y haberlo dado a mí. Estamos hablando de algo que está afectando la vida de la gente y entonces no es aceptable. Entonces, en ese sentido, es importante la referencia también a esta sabiduría antigua, que uno sea creyente o no creyente. Hay una sabiduría antigua en estas escrituras. em, y la sabiduría dice que el hombre, la persona humana, es superior al mercado. En este sentido, un contrato económico, en el caso del Levítico, de propiedad, de venta de una tierra o financiero de deuda y de préstamo, no puede ser superior a la dignidad de la vida humana. Cada 50 años tiene que terminar para volver al equilibrio inicial porque es un equilibrio dibujado por Dios y entonces un equilibrio que respeta la dignidad de la naturaleza Ahora, humana. yo creo que esta introducción es muy pertinente para recordar que cuando hablabas del Jubileo 2000, no estabas hablando del Papa Francisco, al cual están haciendo una guerra, pero en misericordia desde dentro y desde fuera de la iglesia, por ser latinoamericano y por romper algunos compromisos históricos con el poder terrenal por parte de la iglesia. En algunos casos han subordinado la misión espiritual a esos intereses terrenales. Acordémonos que el Jubileo 2000 fue planteado por el Papa Wojtyla, por Juan Pablo II, a quien bien difícil que se le pueda acusar de comunista, ¿no es cierto? Definitivamente, definitivamente. Y Cuéntanos pues un poquito de eso, cuéntanos un poquito de eso. Yo creo que es importante para nuestra audiencia que ubique por qué un papa como Wojtyla, ¿no es cierto?, tiene el coraje de decir, de desafiar a las potencias occidentales aliadas de ellos, de manera más específica al eje angloamericano, particularmente aliados en su cruzada anticomunista, los desafía y plantea el Jubileo 2000. Cuéntanos tú que has vivido todo el tiempo en de manera muy activa en el mundo católico europeo.
Sí, yo te digo con gran libertad, yo creo que el Papa Juan Pablo em, tenía una visión muy abierta de las cuestiones sociales y de las cuestiones internacionales. Y tal vez también su experiencia de una iglesia eh, amenazada por el poder, por la dictadura comunista en Polonia, ¿no? Eh, y el cardenal Wyszynski, que era el superior el primate de la iglesia polaca, polaca se dice, de Sí, Polonia, sí. y que pasó no sé cuántos años en la cárcel. Y entonces esto yo me imagino le haya dado una sensibilidad particular al tema de la libertad, de los derechos humanos, de la dignidad, de la posibilidad de un pueblo de liberarse, ¿no? De no vivir bajo esta capa de la dictadura. Y en este sentido, él hizo varias aperturas interesantes también a nivel internacional. En términos de doctrina social de la Iglesia, el Papa Juan Pablo no es que haya dado más apertura de lo que dio Pablo Sexto. VI. Pablo VI, bueno, la doctrina social de la Iglesia empieza con León XIII. León XIII, con la Rerum Novarum, que se ocupa del tema de la condición obrera, de hecho, y con un punto de vista muy europeo, porque a la época el Papa no viajaba, el papato Esto para era nuestra audiencia, esto es 1889 y además exacta, fue una encíclica directamente dirigida para frenar el ascenso del socialismo, del comunismo, del sí, sindicalismo ateo, ¿no es cierto?, modernista, que era toda un exactamente. espanto para la iglesia en ese momento. Pero que ponía una atención importante sobre la condición de los obreros, o sea, de los últimos en la sociedad industrial, ¿no? Y porque realmente eran explotados de una forma increíble e Ese yo inaceptable. creo que es un punto fundamental porque en ese planteamiento, ¿no es cierto? Y más respondiendo a una tradición de esa sabiduría milenaria a la que hacías referencia, el Papa León XIII, aunque tenía una lucha política inmediata, ¿no es cierto?, reivindica el derecho de los trabajadores y les pone un freno a los más codiciosos, a los ultramontanos de la extrema derecha, que eran los que prácticamente dominaban no solamente en los países del sur, sino también en Europa y en Estados Unidos. Claro, Recordemos que el 1 de mayo fue el asesinato, ¿no es cierto? El asesinato cometido a los obreros en Chicago, que después les culparon a los propios obreros, ¿no es cierto? Inclusive acusándoles de que habían hecho atrocidades sexuales y una cuestión así. Los terminaron sí, sí, colgando a los dirigentes de las marchas de los obreros en el 1 de mayo, solamente por pedir que haya las 8 horas laborales. sí, claro, 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 claro. Entonces estamos hablando de algo que pasó en el norte rico, no de algo que pasó en el sur o qué. Y bueno, y la doctrina social de la iglesia se desarrolla así. Y un poco como tú decías, también con una visión, bueno, una visión muy progresista de un lado, en el sentido de ver los derechos humanos, la calidad de la vida de los últimos, pero también muy cautelosa, se puede Sí, decir. Por ejemplo, cada 40 años había una otra encíclica para celebrar el comienzo de este en italiano camino. es cuadragésimo ano. Y exactamente el Papa Pío X, si no me equivoco, escribió la cuadragésimo año. Y la cosa interesante es que uno va a leer la cuadragésimo año, se lee muy, muy bien que el, la, la huelga es prohibida. ¿Cómo prohibida?
favor, ¿de qué estamos hablando? Pero la sensibilidad de la época era esta, o sea, se habla de derechos de los trabajadores, pero en los derechos no se incluye la huelga. Bueno, Por ejemplo, siempre hay esta dialéctica y esta tensión, ¿no? Entre los compromisos terrenales de la iglesia con los poderes establecidos y una misión espiritual, exacto, una propuesta de ser humano, es imago viva Dei, ¿no es cierto? Esa propuesta de la dignidad humana que yo creo que ha sido un baluarte fundamental. Por algo la iglesia católica dura 2000 años, ¿no? no, no es para nada, exactamente. Ahora, de otro lado, durante las guerras mundiales empieza un otro elemento de la doctrina social de la Iglesia, y son los mensajes sobre el mensaje del Papa, sobre todo eran mensajes radiofónicos a la época, porque ya empezó Radio Vaticana, sobre la guerra, sobre el tema de la guerra. Y el punto más alto de esto llega con Juan 23 con la Pacem in Terris. Bueno, con la Pacem in Terris se habla de forma muy, muy clara, ya en la Mater Magistra, pero en la Pacem in Terris, sobre todo del tema de la paz, del hecho que para los cristianos, para la iglesia, la guerra no es aceptable para nada, nunca, punto. Con Pablo Texto. VI, los dos elementos se unen cuando él publica la Populorum Progressio. Ahí Porque inclusive en la dice, Populorum, el nombre moderno de la paz es el desarrollo, ¿no? este es lo que quiere decir. La frase importante es, el nombre de la paz ahora es desarrollo, ¿no? Y esto da una dinámica, una fuerza, una gana a un montón de actores, también más allá de la iglesia católica, a comprometerse en el camino del desarrollo. Ahora, Juan Pablo, de hecho, no dice mucho más de lo que dijo Pablo Pero VI. no te saltes, discúlpame, no te saltes de Juan Pablo I. El Papa Luciani, cuando fue patriarca de Venecia, ¿no es De cierto?, Venecia. tenía una labor social muy fuerte. Era muy Sí, sí, querido sí. inclusive por el Partido Comunista Italiano. Claro, sí. Lo No, está verdad. reivindicaba el Partido Comunista Italiano. Es verdad, es verdad, es verdad. Para Y nuestra audiencia, no, en el mundo de la posguerra, los dos grandes partidos, las dos grandes tendencias son que se disputan electoralmente territorio por territorio, ¿no es cierto? Son el mundo católico, con su expresión en la democracia cristiana fundamentalmente, claro, y el claro, mundo claro, comunista, con un claro, gran partido comunista, pero también con un partido socialista muy crítico, pero muy activo, con gente como Sandro Pertini, sí, gente, no claro, de estos claro. socialistas, sociolistas les decimos acá, sino de estos socialistas verdaderamente devotos, verdaderamente honestamente revolucionarios. No, no, hemos tenido, en Italia de forma particular, hemos tenido una vida política, una dinámica política muy interesante y yo diría también muy alta por décadas. No es lo que está pasando ahora, ahora es una pena. Pero bueno, volviendo al tema del por qué Juan Pablo lanza el jubileo, yo creo que él marcha en el camino de Pablo VI, ¿no? Y Juan Pablo propone en la centésimos años, o sea, 100 años después la Rerum Novarum, un elemento teológicamente nuevo. Siempre en el mismo marco de la doctrina social de la iglesia, o sea, la idea de las estructuras de pecado, ¿no? O sea, la idea... Que ya tuvo. Ahí te digo aquí, ahí sí me pongo chauvinista porque reivindico. Eso ya se dijo en Medellín en Sí, 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 no, 1978. perfecto, sí, Esto sí, sí. viene de la iglesia latinoamericana. Esto viene del CELAM, no hay ninguna duda. Esto viene del CELAM, esto viene del CELAM. Y él lo eleva en su encíclica y otra vez nos permite de ver, ¿qué pasa acá? Perdón. Nos permite de ver que otra vez hay una reflexión crítica sobre los límites del mercado. Eh, o sea, un mercado sin reglas, el mercado no es Dios. Un mercado sin reglas puede afectar la persona humana. Hasta, como sabemos, como en el tema de la deuda no sostenible o otros casos, a llegar a condiciones, pensamos en la lucha para conseguir
8 horas laborales, o sea, condiciones que son humillantes, que que crean devastaciones en la dignidad, respecto a los derechos humanos. Déjame que diga yo una cuestión, porque a veces la gente tiene una idea de que, lo que pasa es que todavía no era tiempo, o sea, como que es un tema lineal, ¿no? Miren, en España, en todo el imperio español, al menos lo que estaba escrito, aunque después acá decían la ley se acata, pero no se cumple, las leyes de Burgos de 1512, las leyes de Burgos de 1512 ya establecían la jornada de 8 horas laborables. Y es el Ujú. capitalismo, para que vean que el capitalismo también tiene una historia totalmente pintadita de rosado, ¿no es cierto? En lugar de Sí, ampliar los derechos, de mejorar las condiciones de vida de la gente, durante siglos las empeora. Elimina las fiestas religiosas, por ejemplo, y aumenta las jornadas de trabajo. No respeta ni el sábado, ni a veces ni el domingo, y además se trabajaban 10, 12 horas, mujeres y niños incluidos. en niños. Y yo diría que tenemos que hacer una distinción bien clara entre mercado o economía de mercado y capitalismo. Porque no cualquier economía de mercado es capitalismo. O sea, no podemos, nos podemos imaginar, em, lo digo de otra forma, el mercado, también desde un punto de vista físico, ¿no? Es un lugar donde las personas se encuentran. Se encuentran para intercambiar bienes y servicios, cosas, la gente compra el alimento para su familia, la gente charla, habla, se cuenta. El mercado es un lugar de la comunidad. Y es un Es un avance espacio. civilizatorio y un vehículo civilizatorio gigantesco. Pero otra cosa Entonces, es la sí, explotación, ¿no? claro, entonces es potencialmente, hablando en términos cristianos, es un espacio de santidad. Porque si son relaciones humanas, la santidad es el color que damos, si la damos en el respeto del evangelio, etcétera, a las relaciones humanas. Entonces, potencialmente es un espacio de santidad. Bueno, esa es En una ese sentido, interpretación. Esto te estoy oyendo a vos ahorita, hombre. Esa es una interpretación así no, en digna el de sentido discutirse. que ¿Ya? si yo trabajo, si yo organizo un trabajo con mis trabajadores en el cual respeto su dignidad y este trabajo le permite de contar con una buena casa, un buen nivel de gastos para su familia, etcétera. Y vamos a vender en el mercado nuestra producción y la vendemos el precio justo. Nosotros ganamos y permitimos de ver sin demasiada preocupación por el futuro. Vendemos de un precio que es accesible. Todo Exacto, esto, justo ahí está el punto que me parece que tiene también se empata con una tradición que está muy presente en la escolástica española del siglo de oro español, la escuela de Salamanca, pero también en San Agustín, pero también sobre todo en Santo Tomás, luego ujú, en Nicolás de Cusa, que es el precio justo. exacto, Es exacto. el Es tema, difícil. y ahí está engarzado con el término que utiliza el Papa Francisco que dice anulación de las deudas injustas, Exacto, anulación exacto. de las deudas insostenibles. No son epítetos, no son calificativos tomados al azar, forman parte de una muy profunda, muy enraizada tradición cristiana, no solamente de la Iglesia Claro, Católica. claro, claro, claro. Y en este sentido, digo, el mercado, si es un espacio de encuentros, puede ser un espacio de libertad y de responsabilidad, ¿no? ¿Y em, cuáles son los elementos que Y de permiten... reconocimiento del otro, Ricardo. Ese me parece que es un tema muy Claro, importante, que es claro, salir del claro, claro. enconchamiento individual o de la familia, del provincialismo, del localismo, del chauvinismo, de la supremacía, ¿no es cierto? Y es el reconocimiento al trabajo del otro, es el reconocimiento a la Perfectamente, creatividad del otro, es perfecto. el reconocimiento al aporte de lo diverso. Yo siempre digo, pero dos cosas. Primero, para que el mercado sea esto, necesitan reglas. Reglas que impidan que alguien, por falta de conciencia o por intención, em, maneje estas relaciones de una forma que no respeta la dignidad del otro. Ujú. O sea,
si yo hago trabajar mis obreros 15 horas o 12 horas y no 8 horas, o no le doy condiciones higiénicas, o no le pago lo que es suficiente para vivir de forma digna, yo evidentemente estoy explotando. Y por el otro lado Esto no también, que es es importante, si por el otro lado yo estoy vendiendo cosas tramposas, cosas que te pueden hacer daño, cosas que no se corresponden con exacto, lo que exacto, aparento, ¿no es exacto. cierto? También estoy faltando a esta Entonces, transparencia de lo humano, ¿no? Y entonces, estoy la idea de... cosificando al prójimo, estoy sirviéndome del Perfecto. prójimo como un instrumento, ¿no es cierto?, que lo hace, le hace daño y que lo único que sirve es para un interés egoísta que además vuelve a ser injusto e insostenible. Exacto. No, perfectamente. Entonces, poner reglas en el mercado no es matar la libertad, como dicen los neoliberales. Poner reglas en el mercado es proteger la posibilidad que estas relaciones sean relaciones, a mí me gusta decir, humanizantes. Entonces, sean relaciones que van a enriquecer esta dignidad. Y entonces, regla significa desde la hora de trabajo a la información de un producto para decirte si es bueno, si no es bueno para tu salud, el respecto que un alimento, por ejemplo, sea seguramente producido a través de un proceso higiénico, higiénicamente controlado, monitoreado. No son reglas absurdas o, como repito, dice la retórica neoliberal, una matancia del mercado De la es algo que libertad, de la permite y democracia, de libertad. la creatividad. Es Mira, aquí yo es una tontería, encontré, es falso, ¿no? sí, sí, Es yo falso. encontré una frase y que no he podido, de un abad francés del siglo XVIII, el abad Le Cordonnier, que es una fórmula realmente estupenda, ¿no? Dice, y que la repito a cada rato, pero no encuentro más contexto de este abad, que dice, entre los poderosos y los débiles, entre los ricos y los pobres, la libertad oprime y la regulación libera. Claro, 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 claro. Necesitamos de reglas para proteger la libertad. Si no, esta no es libertad, es una selva, tampoco es jungla o selva, porque en la selva los animales son más respetuosos Claro, de también lo hay que normas, hacemos también hay nosotros. reglas. Si no fuera, hubiera sido la extinción, no pudieran sobrevivir las especies. Claro, 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 exacto. Ahora mira, retornando Entonces, al tema discúlpame, retornando al tema de Juan Pablo II, ¿no? Tú estás hablando del centésimo año, que es, centésimo año, que es el 1989, que es justo la caída del muro de Berlín, además, ¿no? exacto. Muy importante esa cuestión, porque es importante en la trayectoria personal del Ubicarlo Papa Wojtyla. históricamente, claro. Pero es muy interesante que él tiene una encíclica anterior, creo que es del 82 o del 83, o sea, es en plena luna de miel con la CIA, en el momento en que él estaba, pero metiendo hartos fondos de la iglesia en la subversión en contra de Polonia, de todo el bloque socialista, pero también en el ataque, ahí sí, totalmente desmedido, desmesurado e injusto en contra de Nicaragua, ¿no? En contra de la revolución sandinista, sancionando a Ernesto Cardenal, a Fernando Cardenal, a Miguel Descoto, inclusive financiando, hay unos estudios de algunos estudiosos italianos de algunos periodistas italianos que ubican canalización de fondos en términos del escándalo Irán Contra, ¿no? Entonces yo creo que es Ujú, muy importante ubicar que inclusive ese papa, de nuevo, ujú. los compromisos terrenales, ¿no es cierto? Ahí está el cuadragésimo año, ¿no es cierto? 1929 era esa posición tan represiva, era porque acababa de firmar el Vaticano un acuerdo con Mussolini, con el régimen fascista. Acordémonos de eso. Entonces, ahora también, en el 82-83, inclusive ese Papa Wojtyla, comprometido de esa manera, no podía escapar a una dimensión espiritual que él en su propia formación aparecía como algo elemental y él se autoengañaba, ¿no es cierto? Y él asumía que el capitalismo iba a cumplir con la encíclica Laborem Exercens. Y entonces Exactamente. él asumía, ¿no es cierto?, como parte de un pensamiento que inclusive en la lucha en contra del comunismo, que inclusive en la lucha a favor de Margaret Thatcher, alineándose con Reagan, con toda la propuesta neoliberal, le parecía absolutamente imposible, inimaginable la violación sistemática de los derechos de los trabajadores que se vino después.
La Bora Exercens plantea una cosa importantísima, ¿no es cierto?, que va inclusive más allá de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo de ese momento y que obviamente aquí en América Latina no se cumplían. Aquí cuando llega, ¿no es cierto?, lo viene trayendo y lo festeja la extrema derecha, aquí los neoliberales, Febres Cordero, acuérdate, no sé si vos te ubicas, ¿no? O sea, era toda la ofensiva neoliberal. Y yo recuerdo, el Papa dice que se haga la reforma agraria, que se respeten los Exacto, derechos de los trabajadores y les deja exacto. callados la boca, cosa que la prensa y los canales de televisión hicieron una censura solamente a las partes más, digamos, más religiosas, más Cierto. místicas de lo que Ah, decía el Papa, porque todo el resto del discurso, además hizo un discurso con un estadio olímpico repleto de replay. muchísimos jóvenes, ¿no es cierto? Y no había a dónde esconderse, pues. O sea, todo lo que él planteaba, no lo planteaba la derecha, era lo que estaba planteando la izquierda, ¿no? No, en este sentido, yo digo, yo creo que él tenía una muy clara dirección sobre los temas sociales y esta dirección se ve en sus encíclicas sociales y se ve también en el lanzamiento del jubileo con este tema este llamado para la anulación de la deuda. ¿Y cuáles fueron Después, los efectos de la campaña Jubileo 2000? Yo creo que es importante acordarnos de eso. sí, no, después creo que se puede decirlo sin faltar de respeto, sin nada que quizás tal vez había un temor en la gestión interna de la iglesia que movimientos que podían haber de dar espacio, tal vez a dinámicas que miraban demasiado a las extremas y en particular a la izquierda. Y en este sentido, se ve cómo va a nombrar, a encargar obispos o cardinales en el mundo que de hecho al final son muy conservadores y que de hecho no estaban en su línea. O sea, él era mucho más Avanzado, progresista y avanzado, claro. con una visión mucho más abierta de la gente que de hecho lo apoyaba en la iglesia y que él le responsabilizó un poco. No sé, si yo pienso a Cipriani en Perú, en Lima, que yo lo Un digo reaccionario, sin, pero... sin miedo, Cipriani ha sido una tristeza infinita, o sea, un problema Y todo enorme. el ataque a los obispos progresistas de la teología de la liberación Exacto, y todo, exacto. ¿no? Esto, esto es algo que, bueno, es un poco problemático, pero esto no, ¿cómo decir? No cambia el hecho que él permitió aperturas definitivamente importantes y que se han quedado escritas, como las encíclicas, como la Tercio Milenio Adveniente, que es el llamado de jubileo y que nos ha permitido también de hacer acciones políticas y también educativas, Ya, ¿no? pero Eh, déjame resaltar un tema que yo creo que es fundamental. Es decir, aquí no es que al Papa Francisco se le ocurre un tema, sino que inclusive un Papa militante del otro lado plantea el tema del Jubileo 2000, ¿sí? exacto, Es decir, exacto, aquí exacto. estamos hablando que esto de aquí tiene que ver con el corazón, con el tronco milenario de esa sabiduría milenaria que recoge la Iglesia Católica y que está presente en todo, debería estar Sí, presente, digamos, en todo el cristianismo, ¿no? Y como estaba perfectamente de desde el acuerdo. principio, en todas las religiones del libro. Quiero añadir una reflexión y después volvemos al jubileo hoy y al por qué la deuda está todavía un problema y a ver un poco si no hemos logrado nada, porque yo creo que hemos logrado en el 2000, o sea que tuvo un cambio y un cambio importante. Después pasaron otras cosas que no nos han vuelto otra vez a tener una deuda insostenible, pero no es la misma deuda de ayer. Para O sea, nuestra audiencia ecuatoriana, Ricardo, yo creo que la auditoría de la deuda que convocó Rafael Correa con una cantidad de especialistas internacionales, vos también estuviste vinculado de alguna manera en ese proceso y sobre todo en el proceso que llevó
a la auditoría de la deuda, o sea, a generar un consenso, a generar un criterio técnico inclusive, ¿no es cierto?, de la necesidad de hacer una auditoría de la deuda. Es uno de los puntos más altos, uno de los resultados más Claro, altos de la campaña Jubileo 2000. Y perfectamente eso de cuando acuerdo. ya, y eso cuando ya el Papa Boitila se había muerto, ¿ah? Esto es muy Sí, sí, importante, sí. Ricardo. O sea, ya esto pasó con un papato diferente. Entonces, quiero hacer una pequeña consideración, una ulterior paréntesis, después volvemos, es sobre el tema de la justicia. O sea, ¿qué es la justicia? Porque también tú has mencionado antes la idea del precio justo, el pago justo. ¿Qué es justicia? La palabra justicia es una de los conceptos más difícil por definir, ¿no? Porque si nosotros preguntamos bueno, al público que va a escuchar esta conversación, a una clase de niños, a una reunión de amigos, ¿qué significa justicia? Todo se queda un poco, bueno, es difícil, es bueno, justicia, y entonces empezamos a usar sinónimos. Una distribución equitativa, es la igualdad, y, y no es fácil, porque claro, los filósofos ¿cómo decir? Han trabajado mucho, ¿no? Para intentar definiciones claramente hay una imagen de la justicia muy simple, que es el tema de la distribución y efectivamente distribución equitativa, ¿no? Los niños, hay ¿cómo se dice? Un pie, Un el pastel, postre, ¿no? un pastel. Un pastel. Cuando llega el pastel en la fiesta de cumpleaños y se cortan, ¿no? En trozos, uno dice, el hermano dice, pero él lo tiene más Pero más grande que grande. yo. No. Y entonces, Y él ahí ahí pueden haber trompones, ¿no? dice, no es justo, No es. ¿no? Y, pero yo creo que sea muy iluminante ver la justicia desde un punto de vista diferente, o sea, desde el punto de vista de las relaciones. O sea, tenemos justicias cuando tenemos eh, relaciones, y a mí me gusta decir humanizante, entre las personas. Y así nos se entiende. ¿Qué es la justicia, relación? ¿Qué significa? Se puede verlos al contrario, ¿no? Al opuesto. La injusticia es la ruptura de la relación. Si nos encontramos, vamos a pasear juntos y después yo te robo el teléfono, por ejemplo, y tú vuelves a tu casa y te encuentras que ya no tienes el teléfono, o te golpeo, o lo máximo, te mato. Claramente yo estoy destruyendo, comprometiendo la relación. Poco más, definitivamente si te mato. Y en esta perspectiva, hacer justicia, construir o reconstruir justicia, significa reconstruir la relación. Hacer encontrar víctima y victimario y ayudando a que se entienda qué realmente ha pasado Es y el el religare, victimario. ¿no? Es el religare. Fíjate la profundidad de la reflexión. Es reconstruir la relación, es religare. ¿Qué es el rele- eh, la Perfecto, etimología de lo religioso? Pues la religión perfecto, es el exacto. religare. Exactamente, exactamente. Ahora, el victimario entiende, pide disculpa. Claro, necesita que se disculpe, esto sí, pero ya empezar a decir disculpa significa reempezar a anudar, a A ligar ver, la relación. yo quiero subrayar una cantidad de elementos en la reflexión que estás haciendo, porque no vamos a abarcarlo todo porque hay que retornar. Tenemos todavía una buena 40 minutos, es que no hay que Sí, apurarse, pero déjame que llame la atención para nuestra audiencia a varios temas que está planteando ahorita Ricardo. Y cuando se habla de esta reconstrucción de una relación humana, esto implica ¿cuál es el concepto de hombre? O sea, ¿entre quiénes estamos hablando? No, por ejemplo, ahorita el genocidio en contra de los palestinos en Gaza. Ahí no hay ningún pedir disculpa. Bien hechito y que le saquen la madre. Y fíjate el envilecimiento de una población, ¿no es cierto? Que ubica lo no humano. Ahí, Franz Fanon.
No, claramente, el tema, el mundo del ser humano y el mundo de no ser. Entonces, los negros no son, los colonizados no son, los salvajes de África no son, los indios no son, los palestinos no son. Pero fue lo mismo que les aplicaron los nazis, ¿no? Los judíos no son, los eslavos no son, ¿sí? Y entonces se subhumaniza, se deshumaniza, ¿sí? Al prójimo para poder justificar un acto de violencia sistemática, un acto de despojo sistemático. Entonces, cuando se habla, ahí hay un tema verdaderamente revolucionario en el cristianismo y que está, digamos, en la tradición profética del Antiguo Testamento, que es precisamente esto de lo universal. ¿Cuál es el concepto de ser humano? El haber Y- sido creados a imagen y semejanza de Dios, inclusive si para la gente que no sea creyente, el imago viva Dei, ¿no es cierto? Quiere decir, ¿no es cierto?, que el ser humano tiene esa dignidad y lo Exactamente. elemental en en las relaciones humanas es Y- respetar esa humanidad de todos, el tema universal. Entonces, se rompe con una supremacía religiosa, se rompe con una supremacía racial, se rompe con una supremacía de la élite o de la clase, ¿no es cierto? Y del derecho que ellos tienen de abusar del resto. De ahí viene el nombre mismo de lo católico, pues no quiere decir lo universal, de lo Exacto. ecuménico, Sí, que sí, quiere decir universal. universal. Todos somos hermanos. Este tema del universal nos ayuda a retomar un elemento ulterior, o sea, lo que yo estaba explicando de una idea de justicia basada sobre la relación y entonces de la reconstrucción de la justicia basada sobre la reconstrucción de la relación es lo que está a la base de las experiencias de reconciliación, ¿no? Experiencia que ven en el caso de la América del Sur el caso más completo, en mi opinión. En Latinoamérica hemos tenido experiencia, puedo decir, y lo digo con todo el respeto, intentos de reconciliación con muchas comisiones de la verdad, de reconciliación, pero no siempre hemos llegado a una reconciliación auténtica o por lo menos que involucre a todos. En el África del Sur esto pasa. Y esto pasa con la idea que todos hemos cometido algo. ¿M? Y de hecho, lo que tú has dicho sobre el tema también étnico y racial exactamente pasó en África del Sur, cuando los blancos pensaban que los negros casi no eran humanos, ¿no? Y entonces esto justificaba cualquier crueldad hacia ellos. Pero el hecho es que esto alimentó violencia en términos de venganza, de rencor, también por grupos negros. Sí, claro, podemos decir que si uno hace un balance de cantidad, la violencia de los blancos hacia los negros era más grande que la violencia de los otros, los grupos Claro, y es terroristas esa negros. victimización que te lleva Pero, al tema de la venganza, ¿no? Fíjate, pero como he sido exacto, víctima, yo tengo el derecho ahora de perfecto. hacer lo que sea a los demás. Es una calle sin salida, sin éxito esta. ¿Qué hacen esto? Yo siempre digo estos tres titanes, ¿no? O sea, Mandela, Desmond Tutu y el mismo Willie Y de Desmond Klerk. Tutu no es católico, es No anglicano, es ¿ah? católico, es Y, un y ponle pastor, como paralelo a Martin Luther King, que se están justamente conmemorando los 60 años de su asesinato, que es pero protestante, no es 65, católico. 55. Pero es importantísimo porque él viene de una corriente bautista. Exactamente, 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 exactamente. Y entonces ellos dicen, vamos a hacer así, y esto es muy africano, vamos a reunir la comunidad. Llamamos a representar de todas las componentes étnicas, culturales, de comunidades de esto, nuestro país, que es grande y polícromo, y hacemos así la Comisión de la Verdad, Reconciliación, y cada uno va enfrente de la comisión, enfrente de de su pueblo, ¿no? Enfrente de la comunidad de la comisión y dice lo que ha hecho y lo que ha sufrido y compartir la suferencia, el dolor. Me han matado a mi hermana. Y también confesar lo que se ha hecho. Sí, yo hice esto, poco, tanto, no importa, lo hice y lo digo y sale de mí
decirlo. Esto es muy africano, porque en cualquier pueblo africano, normalmente hay esto que muchos idiomas africanos lo llaman el árbol de la palabra, ¿no? Y es el gran árbol que da sombra, ¿no? Y que permite de reunirse durante el día, aunque el sol sea muy fuerte, y el pueblo se encuentra, la comunidad se encuentra y se habla, ¿no? Y Ve, se hablan de ahí estás ligando de manera, pero de manera muy, muy didáctica, ¿no es cierto? Las deudas de sangre de las deudas monetarias. Y que David Graeber, por ejemplo, ubica claramente que eso durante miles de años no había una diferenciación de esto, ¿no? Incluso las ofensas morales, la deuda que tenemos con nuestros antepasados, la deuda que vamos a tener con nuestros descendientes, la deuda que tenemos con la patria, la deuda que tenemos con Dios o con los dioses, ¿no es cierto? Poco a poco se va articulando y va quedando colapsada y reducida solamente a la deuda monetaria, pero como exacto. vos estás ahorita desplegando, ¿no es cierto? En el fondo, lo que tenemos detrás de esa deuda que esclaviza, esa deuda que vuelve serviles, ¿no es cierto? Es Es una nuevamente el complejidad de problema de la relaciones. deshumanización, el quitar la humanidad, el quitar la dignidad al prójimo. Ahora, en el proceso de reconciliación, entonces, hay que, y repito, esto es muy africano, el decir, el hablar, es algo que permite de reactivar la relación de una forma exactamente como lo has dicho tú antes, en la cual yo reconozco el otro en su dignidad, como una persona, ¿no? Humana. Y esto restituye dignidad a todos, lo que habla y a lo que escucha. Y es interesante porque Desmond Tutu en la introducción del informe final de la comisión dice, hemos decidido de ir por el amnistía. Y nos han dicho, bueno, la amnistía significa un perdonismo, que vamos a perdonar a cualquier, también a los asesinos. El tema no es de perdonar a los asesinos sin sentencia, sin culpa, sin ningún tipo de pena. El tema es que si nosotros tenemos eh, abierta la posibilidad de condenar, nadie nadie hablará. ¿Por qué tendrá miedo? Si nosotros decimos, mira, no es la punición el elemento, la punición no sirve, no nos interesa. Lo que interesa es que volvemos a ser hermanos. Ahora, Entonces, ahí está necesita, un y él, punto fundamental que te ubica, ¿no es cierto?, en torno a la etimología común entre deuda y ofensa, ¿no? Perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas. Y ahí está claramente el verdadero sentido. ¿Por qué es tan crucial para el mundo católico, para la misión espiritual que está presente ahí, pero también para las otras religiones y también para otras tradiciones anteriores, inclusive a la Biblia? El tema de eliminar, ¿no es cierto?, esta cultura de muerte, esta cultura de sometimiento que está ligado al tema de la deuda y plantear, ¿no es cierto?, como contraposición una cultura de vida, una cultura de fraternidad. y esto nos permite devolver también al tema del mercado. O sea, yo he visto, porque y yo he participado en procesos de reconciliaciones, también en Italia, entre protagonistas de la lucha armada y víctimas de la lucha armada de los años 70. Y, y he, he vivido cosas increíbles como mm, alguien que había matado el padre de una persona y el hijo o la hija que se encuentran, se hablan, se reconocen, obviamente se pide disculpa y en este marco, en esta perspectiva de reconciliación, que es volver a reconocer la humanidad del otro, la relación reempieza y se abrazan. Y no he usado um, casualmente la palabra hermano, porque dos que antes estaban como enemigos, um, no es que lo que ha pasado no exista más. Existe, sigue existiendo, claro que existe, pero en mi identidad no hay solo esta cosa pasada, hay algo más que yo construyo hoy, cada día,
y que estamos construyendo juntos. Y el elemento más importante es esto que estamos construyendo juntos ahora. Y por esta razón podemos llamarnos hermanos ahora, porque sí estamos compartiendo este elemento de la relación. Esto es muy importante también en el tema de la deuda y más allá del mercado, porque si el mercado es un lugar donde construimos relaciones eh, humanizantes, o sea, que se hacen cargo de la humanidad del otro, bueno, tenemos una perspectiva económica maravillosa y hacemos cosas buenas, pero si el mercado es algo que sin reglas crea relaciones que no son humanizantes, mm, son explotantes, son como decir, que quitan la dignidad, que quitan, que matan la dignidad del otro, bueno, allá no estamos haciendo nada, algo que no tiene nada que ver con esta idea, con esta perspectiva. Entonces, es por esta razón que si hablamos en la perspectiva religiosa, el tema de la solución de una deuda que es insostenible, el tema de poner reglas que permitan de humanizar el mercado es algo que es fundamental. No, no es algo de sí, podemos hacerlo si quieres o no. Es algo de fundamental, porque si no, va a comprometer la calidad, la dignidad de la comunidad. Y yo creo Ahora, que sea muy importante. Y la última cosa, es, sí, disculpe Pedro, sobre esto es que este tema es realmente universal. O sea, todo lo que ha llevado a crear una, o sea, la cultura entre comillas, que alimenta la visión capitalista, es algo que es totalmente degenerativo de esta idea de mercado. Y esta idea de relaciones es realmente universal y no es solo patrimonio de la cultura cristiana, y lo digo como cristiano, ¿no? Porque si vamos a ver en la experiencia de los africanos, ellos, ¿cómo llaman esto? Lo llaman Ubuntu. Ubuntu es muy parecido a la idea del buen vivir que se ha desarrollado en la selva y en la sierra. O sea, en esta idea de una en la relación. selva y en los Andes latinoamericanos te refieres, ¿no? Sí. En los Andes, en la selva latinoamericana, claro. O sea, de esta idea que el hombre está en una relación buena, creativa con todo el ambiente, todo el universo, ¿no? Y esto es una relación buena que crea vida, ¿no? Ujú. Pero en esta relación que crea vida, las reglas te ayudan a mantenerte coherente con esta perspectiva de humanización. Si no tienes estas reglas, la degeneración es muy fácil. Y lo vemos. Esta reflexión en torno a este motor, a esta dinámica endógena degenerativa del capitalismo que lleva a una situación de enfrentamiento, a una cultura de muerte, está presente también para nuestra audiencia, que de pronto vaya a sospechar que nos estamos volviendo demasiado, estamos haciendo un sermón del domingo, ¿no es cierto? Yo les hago acuerdo que filósofos tan distintos como el africano Aquiles Mbembe, o el italiano Agamben, ¿no es cierto? Están trabajando precisamente en este tema. Sobre esto, sí. Pero también el, el francés Paul Ricoeur A él no lo ah, ubico. escribió Bueno, mucho. y en términos de elaboración, nuestro recientemente desaparecido Enrique Dussel, pues, o sea, todo el trabajo respecto al otro, ¿no es cierto? Lo retoma de Levinas, de Apple, ¿no es cierto? Y le pone precisamente en esta dimensión muy fundada Out. en la teología de la liberación latinoamericana, ¿no es cierto? Claro, En claro. torno al reconocimiento al otro, en torno a la posibilidad de convivencia, a lo elemental de la convivencia, del religare. Si uno va a leer lo que escribió Maritain en la preparación Jacques de la Maritain es un declaración. filósofo católico francés que va trascendiendo desde la derecha hacia un socialismo de tinte católico cristiano, ¿no? Sí, pero la cosa interesante de Jacques Maritain es que él coordina la Comisión Internacional que escribe el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y llama a musulmanes, judíos, laicos, ateos, gente de todo el mundo, asiáticos, y se agregan juntos
en los derechos que conocemos, ¿no? De Acá, la acá en deuda. América Latina esa trayectoria que la da en el plano de la academia, en el mundo intelectual, Maritain, la tienen por su lado totalmente distinto en distintos contextos, distintas épocas, distintos países. Por un lado aquí nuestro Leonidas Proaño, ¿no es cierto? Que era un cura conservador que fue, y él lo decía, ¿no? Yo lo oí, que fue convertido por los indios. Lo dice también Óscar Arnulfo Romero, que lo ponen ahí como un obispo conservador para sacar a los comunistas de la arquidiócesis del Salvador, ¿no es cierto? Y él es Y convertido por el después pueblo salvadoreño. Así. ve y cambia, claro. Y Elder Camarán, pues en Brasil igual, ¿no? Inclusive él pertenecía a los grupos así filofalangistas, ¿no? Así medio vinculados a la tradición de Salazar, de esta cuestión integrista que daba en Portugal, pues él va trascendiendo en su relación con la gente, en su compromiso con la gente, su compromiso con la verdad, en su honestidad espiritual. Yo creo que es un tema muy importante porque aquí nos lleva, para seguir la cronología que estábamos haciendo, a un tema en el que yo me voy a poner un poquito infidente, Ricardo, que es la participación de alguien que ha estado, alguien insospechado, alguien que hubieran dicho, él de ninguna manera pudo haber estado metido en estas cosas comunistas, que era el Papa Ratzinger. Ujú. Benedicto XVI tuvo una actitud tremendamente valiente y una de las cosas que rebasó su capacidad humana para atender las exigencias del papado fue precisamente el ataque del mundo especulativo, del mundo de los chulqueros, del mundo de los usureros. Ricardo y yo tuvimos ahí una participación convocados por el Vaticano, recuerda, para un encuentro internacional de denuncia de todos los abusos, de toda la corrupción, de la especulación financiera. Financiera, Cuéntanos exacto. de eso un poquito, es lo que puedas contar, porque yo sé que seguramente es como secreto de confesión, a vos que tienes esas Bueno, mira, vinculaciones. esto es algo que sigue todavía. O sea, ahora hay una... Bueno, de hecho, hablar de esto nos permite devolver también a hablar del tema de la deuda y de la Claro. perspectiva de Sevilla. O sea, tenemos en este momento, así damos dos elementos también de explicación. Después, 25 años, otra vez un tema de deuda insostenible. Eh, ¿Cuál es el marco? El marco es un poco diferente. La deuda del año 2000 era una deuda que nació en los años 70 cuando la crisis petrolera hizo aumentar muchísimo los precios del petróleo y esto hizo que los productores pusieron en el mercado financiero todos los recursos de la venta del petróleo y esto hizo bajar las tasas de intereses. Porque cuando hay mucho dinero, mucha plata, claro, los bancos te dicen, sí, yo tengo tu plata, pero te ofrezco poco porque tengo a mi vez que prestarlo, tengo que encontrar quien quiera endeudarse, etcétera, etcétera. Entonces, el costo del endeudamiento baja la tasa de interés. Todos se endeudan y perfecto. Durante unos años las cosas siguen de forma sostenible. Después llegan al gobierno la Margaret Thatcher, Ronald Reagan y se casan con las ideas monetaristas, o sea, con la primera forma también elegante, si se quiere, en su especulación, en su elaboración de lo que ahora llamamos tesis neoliberales y los neoliberales piensan que la inflación muy alta provocada por la crisis del petróleo se resuelve, se soluciona con una alza de las tasas de interés. Entonces, las tasas de interés van a un nivel enorme creando un problema en quien tenía que pagar todos esos intereses porque se había endeudado antes Para a nuestra tasas audiencia, mucho Ricardo, más. los más jóvenes sobre todo, que de pronto no conocen, esa fue la trampa de la deuda.
con los petrodólares, ¿no es cierto? Hubo una avalancha de recursos que hizo que se baje la tasa de interés. La tasa de interés estuvo bajísima. Estos primeros neoliberales, ¿no es cierto?, introdujeron en los préstamos, tanto privados como públicos, la tasa de interés flotante. Entonces era la tasa de interés dirigente, la que ponía la Reserva Federal de los Estados Unidos o la Libor en Inglaterra, que era un En cártel Inglaterra. vinculado al tema del oro. Y sobre eso había el riesgo país y esas otras cosas que fluctuaban, ¿no? Entonces, las deudas que se adquirieron, a veces con cordura, a veces con un poco de demasiado entusiasmo, tanto por las empresas como por las personas, como por los estados, a tasas de interés del 1, del 3%, de pronto, ¿no es cierto?, con las políticas neoliberales, sobre todo el señor Volcker, suben al 25, al 26% y se vuelven totalmente inviables. Esta se llama la trampa de la deuda. Yo creo que vale la pena subrayar esto porque exactamente lo mismo ha pasado ahorita. Tasas de interés bajas, inclusive negativas, puestas por los bancos centrales de ambos lados del Atlántico, favorecen, ¿no es cierto?, el hecho de que haya un sobreendeudamiento, insisto, algunos casos muy sensato, en otros casos a veces con demasiado optimismo, ¿no es cierto? Pero Claro, claro. pero con toda responsabilidad, el momento en que suben las tasas de interés como han subido, no al nivel que subieron en los años, a principios de los 80, pero sí a un nivel que ya se vuelve insostenible, esas deudas se vuelven inviables, se vuelven, como decía, dice Porque Francisco, tú tienes que pagar mucho más de lo que habías previsto, ¿no? Y no solo pasa esto, pasa que los Estados Unidos, un poco como el amigo que tenemos ahora en Washington, los Estados Unidos creen que, vista la crisis que se tenía, era importante pagar un poco de menos las importaciones, porque los Estados Unidos siempre han sido un país que importa más de lo que exporta. Entonces, ¿cómo hacemos para pagar menos el importe, las importaciones? Bueno, vamos a subir el valor del dólar. Y entonces suben los intereses, la tasa de interés, más de lo que era previsto para luchar contra la inflación, porque así vamos a atraer en el mercado financiero norteamericano recursos financieros, entonces los marcos alemanos, las liras italianas, lo que sea del sur del mundo, para invertirlo en Wall Street. Entonces la gente, ¿por qué se gana más? Porque en Wall Street la tasa de interés es elevada. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo hacemos y la gente compra dólares para invertirlo en bonos americanos, norteamericanos y etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hace subir el valor del dólar. Muchos de los contratos firmados en los años precedentes eran firmados en dólares, porque el dólar también ahora, pero menos, a la época era la moneda internacional, o sea, era la unidad de contabilidad, de referencia para todos. Entonces, todos se habían endeudado en dólares, pero ahora tiene que pagar mucho más monedas nacionales para pagar en la misma cantidad de dólares. Entonces, ya tenemos que pagar más de intereses, pero no solo más de interés, tenemos que colectar más recursos nacionales para pagar la misma cantidad para de... nuestra audiencia, Ricardo, mira, no solamente que el resto del mundo, sino que los propios Estados Unidos, que son los que producen los dólares, están ahorita ahorcados por la deuda, porque Trump, por ejemplo, está desesperado y detrás de estos exabruptos imperiales del tema de los aranceles y toda esta cuestión, ¿no es cierto? Está la urgencia porque tiene que pagar hasta julio del 2025, tiene que pagar 9,2 millones de dólares. Está enojado con China. También porque China es el actor que tiene la mayor cantidad de bonos americanos, de bonos estadounidenses. Y si China decide, yo no voy a renovar el préstamo, o sea, no voy a comprarte una nueva issuance, ¿cómo se dice? La nueva emisión Una de nueva deuda. emisión de deuda. Yo quiero que tú me pagues, me devuelvas la plata. Esto es un problema. Bueno, volviendo al tema deuda 2000 y 2025, esto
de hecho determinó una deuda insostenible. Los países del norte, de, enfrente de esta situación, hicieron que, dijeron, bueno, no podemos permitirnos esta situación porque ¿quién es eh, expuesto? O sea, ¿quién son los acreedores? Son los grandes bancos internacionales, porque los bancos habían colectado los petrodólares y habían prestado a los países del sur. Los deudores son los gobiernos del sur. Los acreedores son los bancos. Si los deudores no pagan los bancos, esto va a generar una crisis financiera increíble. No queremos hacer esto, nadie puede permitirse esto. Hacemos así. Nosotros como gobiernos del norte, que somos ricos y buenos y generosos y todo lo que ustedes pueden añadir como adjetivos, vamos a dar plata, sea directamente, sea a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, a los endeudados. Los endeudados con esta plata van a pagar los bancos, solucionamos el problema de los bancos y nosotros nos quedamos como acreedores y a ustedes endeudados les damos más tiempo para pagar. Les damos más tiempo y se quedan endeudados con nosotros, Por si pero acaso, a nuestra audiencia, en 1953, en el Tratado de Londres, las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial le aplicaron precisamente los mismos criterios a la Alemania que había incumplido la deuda del Tratado de Versalles, que se había rearmado con deuda con Hitler exacto. y que después había no solamente cometido el genocidio, sino en términos financieros también había despojado a los bancos centrales, las bóvedas de oro. Entonces, ahí, todas esas deudas exactamente le aplicaron eso. Es que no se está pidiendo nada del otro mundo. Pero, en el caso de Alemania, después de la guerra, a la Alemania le dijeron, bueno, tú tendrías esta deuda y vamos a anularla. Y Alemania ya no pagó. A los amigos del sur del mundo, a estos ecuatorianos, a estos Que peruanos, por si a acaso estos no hemos cometido ningún argentinos, genocidio en contra de nadie, por si que acaso. no han cometido nada, pero ustedes, no, ustedes pagan. Ustedes tienen más tiempo, pero pagan. No solo. Porque, visto que ustedes se han endeudado y son claramente gente irresponsable, que no sabe qué hace, que tiene una deuda tan grande, porque son ustedes, ¿no? Que han cambiado el valor de los intereses, son ustedes que han cambiado el valor del dólar, ¿no? Bueno, entonces ustedes ahora hagan esta cortesía, por favor. Ahora aplican las políticas de ajuste estructural. Bueno, las políticas de ajuste estructural eran como una política de liberalización salvaje de la economía que en el caso de un país rico donde el gobierno es un poco demasiado pesado, bueno, puede también darle un poco más de eficiencia. Puede ser, no es dicho, pero puede ser. Pero en un caso de un país vulnerable, donde ya no hay escuela para todos, ya no hay salud para todos, ya faltan carreteras, ya falta un montón de cosas, la dinámica económica es, bueno, tiene dificultad. Si vamos a liberalizar, vamos a forzar al gobierno a reducir sus gastos y sobre todo a casi eliminar el gasto social. Usted me explican cómo hace este país a cambiar, a mejorar, a crear mercado, a crear economía y todo esto. Obviamente no pasa y no ha pasado. Y lo que pasó desde el 1982 en adelante hasta casi el 2000 es que todos los indicadores sociales han empeorado en el sur del mundo y yo siempre digo que hemos tenido varios holocaustos durante el 900, ¿no? Lo de los judíos con los nazis, evidentemente el más conocido, pero también la batalla cultural, como se llamaba, de Mao Zedong, que se mataron como 2 millones de personas. Otros, que hemos tenido, los Gulag, hemos tenido varias cosas horrorosa, los ajustes estructurales han sido uno de estos holocaustos. Y uno de los más graves porque
se podía tranquilamente evitarlo. No había ninguna necesidad de hacerlo. Se hizo con una arrogancia enorme. Gente murió porque no había hospital, porque no había recursos, solamente porque le han ordenado de quitar cualquier tipo de gasto social. Bueno, dicho esto, llegamos al 2000 y finalmente con el jubileo logramos convencer los acreedores que eran públicos, o sea, parte pública, o sea, gobiernos y instituciones financieras internacionales, entonces instituciones públicas, a decir, ya basta, tenemos que anular esta deuda que es insostenible y empezar un marco nuevo, dando oportunidad y posibilidad. Ahora, no tenemos demasiado tiempo, creo que hemos terminado sobre esto, podemos volver, pero me gustaba decir que empezó un tiempo interesante con un cambio también en las relaciones financieras. La idea que a nivel de Naciones Unidas se lanzaron los objetivos o metas de desarrollo del milenio que han mm, constituido un poco un marco de orientación para los gobiernos, también para invertir gracias a esta mejor condición que la anulación había determinado. Y en el tiempo esto se desarrolló ulteriormente en la Agenda 2030 y el punto es que ahora tenemos otra vez una deuda. ¿Y por qué? Porque se intentó de encontrar un consenso sobre el tema de la deuda responsable y no se logró de hacerlo. Y en los primeros años, nuevos actores, la China entre ellos, muchos privados, reempezaron a prestar, pero a prestar sin una real responsabilidad, o sea, sin poner condiciones sostenibles para los deudores. La crisis financiera del 2008 determinó una contracción de la economía. Entonces, cuando hay una crisis económica, ¿qué hace un gobierno? Quiere gastar para contrastar la crisis, pero no tiene recursos porque la Ya colección la crisis fiscal. esa estaba evidenciando el sobredimensionamiento del endeudamiento público y privado, ¿no? Incluyendo en el corazón mismo del sistema financiero. También, pero a mí me parece que esta crisis haya sido sobre todo el resultado de la falta de reglas, o sea, de la deregulation, del hecho que había este pedido de eliminar las reglas. Y allá vemos perfectamente cómo si tú no tienes reglas, el sistema se fracasa, ¿no? Se fracasa contra un muro, y crea un desastre. ¿Y qué pasa? Entonces, si tú no puede colectar o sea, las tasas se reducen porque son proporcionales a la dimensión de la economía. La economía se reduce, el gobierno eh, colecta menos, pero tiene que gastar por contrastar. Y entonces se endeuda. Crisis del COVID, igual, la economía se para y necesita gastar en el tema sanitario, en el tema del sustentar el ingreso de las familias, en el tema de relanzar la economía, pero tienes que endeudarte porque no tiene ninguna colección fiscal, porque la economía está ferma, está parada y entonces la corrección fiscal, ¿se dice corrección Sí, fiscal? La colecta fiscal es el ajuste reducida, fiscal es más común. ajuste fiscal, perfecto, y entonces me endeudo. Y todo esto ha hecho que tenemos ahora otra vez una deuda grande, una deuda que no es solo hacia los públicos, porque en el 2000 nosotros hemos podido hablar a los gobiernos diciendo, esto no es un tema financiero, esto es un tema político. O sea, es dar otra oportunidad. El jubileo es dar nueva oportunidad en condición de dignidad. Entonces, políticamente se puede hablar de esto. Ahora tenemos políticos de un lado, o sea, gobiernos de un lado, pero tenemos también privados y tenemos un público, una parte pública que normalmente no se conecta bien con los otros, que es la China. La China es un mundo y normalmente actúa de forma súper interesante en unos temas, de forma más complicada en otros temas. Entonces, es por esta razón que ya tenemos otra deuda. Y es una deuda que otra vez muestra, y acá termino, la debilidad,
inadecuatez, se dice así, o sea, el hecho que no está adecuado el sistema financiero internacional. O sea, Sí. necesitamos una arquitectura financiera La internacional inadecuación, quieres diferente. decir. Inadecuación, exacto. O sea, la situación actual es totalmente Ahora, ¿por inadecuada. qué no acabas más bien conversándonos un poquito de la conferencia de Sevilla? Bueno, no sé cuánto tiempo No te tenemos. preocupes, no te preocupes, sigue nomás. Vamos Ok, cerrando, pero el ok. tiempo que Entonces, necesites. en Sevilla vamos a encontrarnos desde el 30 de junio hasta el 3 o el 4 de julio, no me acuerdo exactamente, en la cuarta Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre el financiamiento del desarrollo. Técnicamente se llama FFD, Financing for Development, financiación del desarrollo. Cuando se lanzó cuando se logró el acuerdo internacional sobre la anulación de la deuda, porque en el 2000 efectivamente se logró, ya en el septiembre del 1999, en los annual meetings, en los encuentros anuales de banca del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, se logró de eliminar definitivamente los ajustes estructurales y de permitir un proceso de anulación de la deuda. No todo Pero igual beneficia a... aquí en Argentina, Ecuador son ejemplos clarísimos de que siguen los ajustes estructurales, man. No, 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 está diciendo exactamente esto. O sea, yo estoy pintando un marco que parece muy bueno, muy lindo, etcétera. Y yo estoy convencido que esto estuvo un tiempo bueno, porque efectivamente pasaron cambios relevantes. Pero esto no significa que todo cambió y todo se quedó perfecto. El empuje hacia un enfoque como lo de los ajustes estructurales, o sea, de dejar espacio al mercado, de reducir la dimensión del El IFE. Estado. Ujú. Del decir que el mercado es un dios, o sea, esta creencia absurda que el mercado es un dios Del y dios vas. Mamón del Antiguo Testamento al que le hacían inclusive sacrificios de guaguas, ¿no? De niños tiernos. Sí, exacto, exacto. O sea, parece que tenemos sacerdotes todavía de este culto, ¿no? Y esto sigue, no es que se haya dejado. Es interesante porque, por ejemplo, hemos tenido a gente como Joe Stiglitz, que Jeffrey después Sachs, dio el premio Nobel, o Jeffrey, pero Stiglitz estaba adentro como economista, jefe economista y vicepresidentes y del Banco vicepresidente Mundial. del Banco Mundial. Entonces, cosa que no podía, que no pasaba antes. Entonces, pasaron cambios efectivamente, aunque no solucionaron todo. Pero para decir que pasó algo de nuevo, sí. El punto es que no se logró cambiar el sistema financiero. Y no cambiando el sistema financiero, tenemos una fortaleza de los eh, actores más fuertes, más potentes, que pueden también influenciar los estados en su actividad de poner o de no poner reglas al mercado. ¿Y qué pasa? En este momento, en un clima donde había una buena sensibilidad hacia la importancia de facilitar, ayudar, soportar el desarrollo en todo el mundo, se dice, lanzamos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Perfecto. Y se hizo en el septiembre del año 2000 con la Asamblea General de Naciones Unidas. En un proceso muy rápido, porque el gran debate internacional con una participación de la sociedad civil y de la academia, yo diría de la sociedad civil, mucho más de que de la academia, la época, estuvo sobre el tema de la deuda. El secretario general de Naciones Unidas dijo, eh, bueno, hemos logrado este acuerdo sobre la deuda, para el 2000 necesita hacer algo más y recupera un viejo estudio del OECD
sobre que se llamaba Shaping the New Millennium, no, Shaping the 21st Century, dando forma al siglo XXI, que proponía 8 grandes metas. Y entonces articula ocho objetivos de desarrollo del milenio. El año siguiente, entonces en el 2001, se dice, vamos a organizar una conferencia de Naciones Unidas para ver cómo catalizar recursos financieros para financiar este desarrollo que queremos, ¿no? El eslogan era cortar de la mitad la pobreza dentro del 2015, porque la duración era de 15 años, Creo del que ahí 2000. China más bien es el único que cumple, ¿no? Porque saca 850 millones de chinos de la pobreza, pues. Bueno, sobre el tema de la pobreza, formalmente hemos ganado. O sea, en todo el mundo efectivamente hemos ganado Bueno, el acá en objetivo. el Ecuador en los últimos años, en Argentina en los últimos años hay un empeoramiento. En América En el Latina en último. general hay un Sí, sí, no, empeoramiento de la pobreza no, y de la no, pobreza extrema, ¿no? Muy yo me rápido. refiero entre 2000 y Ah, de 2015, acuerdo. De acuerdo. bajo a los indicadores, pero es también verdad que hemos eh, bajado el nivel, el número de personas que viven con menos de $1 al día, también porque hemos tenido inflaciones. Entonces, con inflación aumentan también los recursos de las personas. Entonces, lo que se pagaba ayer con $1 al día ya no se paga con $2. Entonces, Bueno, mira, la nos economía mundial. ubicamos que hay problemas muy complejos, ¿no es cierto?, que nos hemos quedado cortos y que sin duda Jubileo 2025 es una iniciativa que nuevamente puede motorizar, que puede ponerle turbo, ¿no es cierto?, Sí, sí. a las mejores tradiciones, pero también a cambios inmediatos, eficaces en el ordenamiento mundial y lo que es fundamental, lo que vos decías de un rato, el tema crucial de que los mercados financieros no han cambiado en su No, no, desmesura, no. Solo una en su palabra. Tú me superposición. preguntabas de Sevilla. Entonces, en el 2001 se decide de hacer esta conferencia internacional sobre financiación del desarrollo en Monterrey, en México, y por la primera vez todo el mundo se encuentra para decir cómo podemos poner reglas y compromisos para hacer llegar recursos financieros para que este desarrollo se transforme en realidad. Y se definen unas orientaciones. La atención internacional ya está reducida porque en el septiembre, esto pasa en el marzo 2002, pero en el septiembre 2001 hemos tenido las Twin Las Torres Towers, las dos Gemelas. torres en Nueva York. Entonces todos están hablando de las respuestas contra Al Qaeda, pero igual la conferencia se celebra. Empieza un camino que no es muy conocido, puede ser, pero es un camino interesante. Se llega al 2015 cuando termina la duración de los objetivos y se lanza la Agenda 2030, o sea, un nuevo periodo de 15 años para compartir compromisos, en este caso involucrando también el norte con la idea que la agenda de la lucha contra la pobreza y la agenda de la protección ambiental tienen que caminar juntos y ser la misma agenda, y por esta razón hablamos de desarrollo sostenible. Se celebra otra conferencia internacional para ver cómo financiamos la Agenda 2030, y este año en Sevilla, aunque estamos antes de la conclusión de la Agenda 2030, tenemos una nueva conferencia internacional. Es por esta razón que la Conferencia Internacional de Naciones Unidas normalmente permite de lograr compromisos comunes de los países, y hay una esperanza que nos permita de hacer algunas aperturas en el tema de la deuda, en el tema de la arquitectura internacional, financiera internacional, incluyendo en esto también dos cosas, tres elementos. Uno, el tema de ¿cómo se dice en castellano? ODA, Los las objetivos, ayudas. ayuda al desarrollo. Exacto, los fondos de cooperación, la ayuda del desarrollo de los países a renta alta. Dos, el tema de una coordinación fiscal, eh, aumentando el nivel de
tasación internacional, por ejemplo, a las multinacionales. Y tercero, el papel, que es algo que vuelve a ser importante sobre el tema de la deuda, el papel de las agencias de rating, como Standard Poor's, Moody's, Fitch, etcétera, que dan evaluaciones y votos a los fondos financieros, a cuántos son performantes, a cuántos son fiables o no son fiables, y a los gobiernos, si son endeudados, si son fiables o no Con mucho fiables. sesgo. Los juicios de las agencias de rating son los juicios que determinan después el nivel de tasa de interés. Pero hay un tema, las agencias son privadas. ¿Y quién son los propietarios de las agencias? Son los grandes grupos financieros. Los grandes grupos financieros que han provocado la crisis del 2008 y que nadie en la agencia ha dicho que estaban haciendo cosas vergonzosas. Porque claro, son de propiedad de esos Son fondos. parte, juez y parte. Hay un tema de juez y partes, de conflicto de interés, hay un tema de regulación y de criterio de cómo estas agencias evalúan la fiabilidad también de los gobiernos. Todo Mira, esto mira, ha mira, discutido en Ricardo, esta reunión. se nos ha ido acabando el tiempo, nos queda un montón de temas en carpeta y yo te comprometo para tener una segunda sesión en la que podamos profundizar estos temas y sobre todo, cuáles serían las acciones, ¿no es cierto?, que deberían programarse, cuáles son el tipo de propuestas que deberían movilizarnos en torno a a un nuevo orden económico internacional, a una nueva arquitectura financiera. ¿Te parece? Muy bien, muy bien. No, Puede, muchísimas gracias por esta ocasión y nos veremos. Ojalá pueda ser la próxima semana para darle continuidad al tema. vemos, hablamos e encontramos el tiempo. Ok, Un gran abrazo, Ricardo, y de nuevo un gustazo. Cuídate mucho. Saludos en casa. chao, 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 chao.